Daremos la lucha en todos los frentes para recuperar nuestra grandeza. La electricidad era tuya, te la vamos a devolver. En el periodo neoliberal, la idea o el apotegma central del neoliberalismo era privatizar, transferir la propiedad, en el caso de México, de todos los mexicanos a unas cuantas manos, los oligarcas nacionales. Y cuando un bien público está en manos del Estado mexicano y se maneja sin corrupción, repercute precisamente en la mejora del nivel de vida de nuestro pueblo. Pero cuando un bien público se transfiere a la iniciativa privada, es decir, se privatiza, pues las empresas privadas nacionales y extranjeras, su lema central es máximas ganancias a costa de la necesidad y el sufrimiento de los pueblos. Generalmente se dijo en el periodo neoliberal, las empresas del Estado eran empresas ineficientes, que el Estado no sabía administrar las empresas, y que para hacerlas eficientes debieran pasar a la iniciativa privada, que ella sí sabe administrar y manejar los recursos. Pero ya vimos que en estos casi 40 años de neoliberalismo aplicado en México, llevó al país a una situación catastrófica, a un barranco, y lo único que observamos es acumulación de enorme riqueza en pocas manos y acumulación enorme de miseria en millones de mexicanos. Eso es el neoliberalismo en síntesis. Ahora, el presidente, al plantear la reforma eléctrica, vamos a hacer un poco de historia. Hasta antes de la nacionalización, la industria eléctrica en el país estaba dominada por varias compañías eléctricas de capital extranjero que surgieron desde el Porfiriato. Estas compañías extranjeras coexistían con la CFE. Sin embargo, dejaron de generar electricidad y para la década de los 60, la CFE les vendía el 70% de esa energía para su distribución. El servicio de energía era precario, de mala calidad, con altas tarifas y se proporcionaba solo a las grandes ciudades y a las zonas industrializadas, olvidándose del resto de la población. Porque ahorita está en el debate quiénes votarán a favor de esta reforma en el Congreso de la Unión. Si nada más va a ser Morena y los partidos aliados, o pueden votar también otros diputados, sobre todo del PRI y del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué razón? Bueno, los del PAN, evidentemente, que van a votar en contra de la reforma eléctrica, porque su origen así lo indica. El PAN nació en 1939 para oponerse a todas las medidas progresistas del general Lázaro Cárdenas. Por eso no se nos hará raro que la mayoría de los diputados del PAN, o todos los diputados del PAN, o todos los legisladores del PAN, voten en contra de esta reforma eléctrica que beneficia al pueblo de México. Pero en el caso de los diputados o legisladores del Partido Revolucionario Institucional, hay que entender que hay un quiebre dentro del PRI. O sea, el PRI, desde que nació, vino manejando una tesis que era la tesis del nacionalismo revolucionario. El PRI quedó conformado fundamentalmente por los sectores obrero, campesino y popular. Basado en esta tesis del nacionalismo revolucionario, es que, por ejemplo, el presidente Adolfo López Mateos llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica. Y también precisamente en ese concepto o en esa tesis del nacionalismo revolucionario se llevaron a cabo nacionalizaciones como la del azufre en el gobierno de Echeverría, por ejemplo, o la extensión de la reforma agraria también en ese gobierno, o algunos derechos adicionales a los sectores populares y a los campesinos. ¿Por qué? Porque el PRI tenía esa ideología, aunque en el PRI siempre, prácticamente desde que se fundó, hubo dos corrientes fundamentales antagónicas. Una corriente que podríamos decir es la que representó y se fortaleció en el periodo de Miguel Alemán, que era beneficiar o interactuar o asociarse con el capital extranjero violando la legislación nacional, sobre todo la ley de inversiones extranjeras. Y ahí surgieron los prestanombres, es decir, como la ley limitaba el porcentaje de acciones que podían tener empresas extranjeras en determinadas ramas de la economía y no podían tener más allá,
pues entonces ponían capitales a nombre de mexicanos y estos prestanombres, en la práctica, que se fomentó mucho en el periodo de Alemán, fueron los que dentro del PRI también fueron creando y fortaleciendo una corriente que a la postre daría fortaleza al periodo neoliberal o a las acciones orientadas hacia el neoliberalismo dentro del PRI. Pero también dentro del PRI existió siempre una corriente progresista, nacionalista, basada en la tesis del nacionalismo revolucionario, que es la que logró estas expropiaciones que mencionamos, como la de la luz. Esto hizo crisis en el año 1987, poco antes de que el PRI definiera su candidato a la presidencia de la República, y ahí el PRI prácticamente se fractura. Y en esta fractura hay que recordar que algunos, los que mantenían las tesis del nacionalismo revolucionario, veían claramente que Salinas de Gortari iba a representar los intereses entreguistas de traición a la patria y de desvinculación con estas tesis del PRI. Y entre ellos pues estaba precisamente Ifigenia Martínez, Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, que definieron o decidieron ante esta situación crear la corriente democrática para preservar esa trayectoria del origen del PRI, del nacionalismo revolucionario, y en la nueva situación que se vivía, pues agregar elementos importantes de la izquierda mexicana, de la lucha de la izquierda mexicana. Pero dentro del PRI, pues se quedaron precisamente los tecnócratas, los que desde un principio fueron prestanombres, los que violentaron siempre la ley y la Constitución a favor de las empresas transnacionales, y los que han ido haciendo su fortuna al amparo del poder público, beneficiándose del presupuesto. Entonces, en el PRI, pues su origen es avanzado, progresista, y ha tenido altibajos o tuvo altibajos y retrocesos, pero en las votaciones que se van a dar para la reforma eléctrica, evidentemente que vamos a ver otra vez dentro del PRI esas dos posiciones. Habrá algunos, esto lo anticipamos porque históricamente lo podemos ver con claridad, habrá algunos legisladores del PRI que evidentemente voten en contra de la reforma eléctrica, pero habrá otros que votarán a favor de la reforma eléctrica. Eso implica que en este momento al interior del PRI pues hay una lucha fuerte por definir cuál será el voto del PRI, y seguramente va a haber fracturas también. ¿Por qué razón? Porque dentro del PRI, así como se firmó el pacto por México, que más bien fue el pacto contra México con el PAN, el PRI y el PRD, pues ahora hay sectores del Partido Revolucionario Institucional que están viendo que el periodo neoliberal pues no respondió a las expectativas que tenían, ni desde el punto de vista colectivo ni desde el punto de vista personal. Y en el PRD va a pasar algo similar, porque el Partido de la Revolución Democrática, por su origen, pues es un partido, por su origen, repito, de izquierda. Se han quedado algunos sectores todavía, pues, progresistas, de izquierda tal vez vergonzante, pero pueden también ellos, algunos de ellos, votar a favor de esta reforma eléctrica, que va de acuerdo o es concordante con los principios del propio Partido de la Revolución Democrática, aunque algunos de sus dirigentes pues traicionaron esos principios en la práctica. Y lo mismo con el Movimiento Ciudadano, porque Dante Delgado dio una lucha también interna al interior del PRI en su momento, y hay altibajos, o sea, a veces en momentos de definición, pues hay una lucha, por un lado, a favor de los oportunistas que quisieran ver qué ventaja sacan, pero hay algunos que confiamos que puedan todavía tener esta mentalidad de la defensa de la patria y del nacionalismo de los mexicanos en estos momentos de definiciones. Entonces, es cuestión y momento de reflexionar. Fíjense bien, cuando se aprobó la reforma energética neoliberal, que es diferente a la reforma energética, que hay que tener bien en cuenta eso. Una es la reforma energética neoliberal y otra es la reforma energética de la 4T. Cuando se hizo la reforma energética neoliberal, fue apoyada por los que firmaron el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, y
iba orientada a favorecer los intereses de las grandes transnacionales. La más beneficiada de todas fue Iberdrola, pero no solamente ella, hay otras transnacionales. Y las empresas de la oligarquía nacional. Ahora que se plantea esta reforma eléctrica, donde el Ejecutivo lo encabeza un presidente patriótico democrático, tiene un contenido totalmente diferente y antagónico a la reforma eléctrica que se aprobó en los tiempos que gobernaban estos partidos del neoliberalismo. Hoy es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ya dijimos, en el periodo neoliberal, esa reforma eléctrica incluso estuvo llena de corrupción, porque recordarán que varios legisladores, entre ellos Anaya, recibieron millones de pesos para aprobarla en beneficio de las transnacionales. Ahora, esta reforma eléctrica que plantea el presidente es volver al origen de la Comisión Federal de Electricidad como una gran empresa del Estado mexicano, donde sería que el Estado intervenga más, o sea, en este caso a través de la CFE, en la generación de energía eléctrica. ¿Por qué razón? Porque, ya lo decíamos, la reforma eléctrica del periodo neoliberal impide que la CFE, aunque tenga capacidad instalada para generar en este momento prácticamente el 80% o un poco más del 80% de la energía eléctrica que requiere el país, estas leyes neoliberales lo impiden y ahorita nada más genera el 54% de la energía que requiere el país. Decíamos ayer que se llega al extremo de que hay turbinas que pueden estar generando energía eléctrica en Chicoacén o en otras, Malpaso o en otras hidroeléctricas, pero la reforma neoliberal impide, ata de manos a la Comisión Federal de Electricidad y por otro lado impone que le tengamos que comprar energía eléctrica a las empresas privadas, sobre todo a Iberdrola, pero que la venden de acuerdo a los contratos que firmaron, más allá o mucho más cara de lo que la puede surtir la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué ventajas sacaría nuestro pueblo con la reforma eléctrica que plantea el presidente de la República? Bueno, primero es que una empresa estatal como CFE, su objetivo no es el mayor lucro, como sí lo es de las transnacionales, sino es esencialmente de carácter social. Se garantizaría, como se ha garantizado, no aumento en las tarifas eléctricas. Es más, en los ajustes que se puedan hacer, a lo mejor es hasta reducción en su momento, cuando las hidroeléctricas estén trabajando al 100%, cuando la capacidad de generación de las CFE se muestre en toda su amplitud, que además se asocia con esto la gran experiencia que tienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque hay que decir lo siguiente: las empresas privadas solo generan energía eléctrica y luego la conectan a la red de transmisión de la CFE, que es la que atiende todas las torres de alta tensión, los transformadores, las subestaciones en todo el país, y los que manejan esas subestaciones, transformadores, torres de alta tensión y etcétera, son los trabajadores de la CFE que se fueron formando con esta gran experiencia desde el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, es decir, más de 80 años de experiencia. Y ellos, ya lo sabemos, terremotos, apagones que se generan por ciclones, etcétera, tienen una capacidad de acción muy rápida. Las empresas particulares no tienen esa experiencia porque ellos no manejan la red nacional de distribución de energía eléctrica, que son miles y miles de kilómetros de cables de alta tensión, baja tensión, etc. Entonces, si una empresa privada entra al manejo de la electricidad, ellos lo van a hacer solo esperando obtener las máximas ganancias y eso implica en automático aumento en las tarifas. Ya lo vivimos en el periodo, por ejemplo, de Vicente Fox. Así, allí hubo también una adecuación de las tarifas eléctricas, o sea, un tarifazo, donde ustedes recordarán en ese periodo la energía eléctrica que se consumía en los hogares, pues subió hasta el 80% más y se favoreció solamente a algunas empresas, disfrazándolas de que requería el país, pues la industria para desarrollar el país precisamente,
pero era una maniobra, es favorecer a los que ya tienen mucho y desfavorecer a los que menos tienen. Entonces ahí se ve claramente que cuando entran empresas privadas a la generación de energía eléctrica, suben las tarifas. Bueno, en el caso de Fox, pues él es cínico, él dijo otras cosas, pero en la práctica los que vivimos ese momento lo resentimos. El proyecto neoliberal de esa reforma que se hizo en el gobierno anterior es que para el año 2024 la CFE ya solamente pudiera estar produciendo el 25% o generando el 25% de la energía eléctrica que requiere el país, y las grandes empresas, recalco sobre todo Iberdrola, estarían manejando el 75%. Y la tendencia sería a que CFE desaparezca y todo el manejo de la generación y distribución de energía eléctrica lo llevaran a cabo empresas privadas. Pero ya vimos en los países donde eso ha pasado que las tarifas se elevan de manera espectacular. Ya vimos, por ejemplo, en Rusia cuando se privatizó la energía eléctrica, por primera vez en la historia de ese país de muchos años, pues hubo por lo menos 90 muertos en Moscú cuando vino el periodo invernal, porque no tenían dinero para la calefacción, porque las tarifas eran muy elevadas. Hoy mismo estamos viendo en España también cómo sube o ha subido el precio de las tarifas de energía eléctrica, precisamente el país origen de esta transnacional que es Iberdrola, y que quisiera hacer lo mismo en México. Es decir, ellos no se tientan el corazón. Pero por el otro lado, la CFE ganamos y se fortalece, como es lo que plantea la reforma del presidente, en varios sentidos. Primero, que al fortalecer CFE, esta es una empresa de todos los mexicanos. Segundo, que garantiza que no exista aumento en las tarifas. ¿Por qué razón? Porque nosotros como mexicanos podemos definir de manera autónoma si aumentan o no las tarifas. Y con un gobierno como el que encabeza el presidente de la República, profundamente humanista y de profundo amor al pueblo, eso no va a pasar. Y la tercera es que se sigue desarrollando de manera creciente la capacidad y la experiencia de los trabajadores de la CFE. Ahora, esto hay que ligarlo también con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, porque la generación de energía eléctrica, como todo va cambiando, pues requiere también nuevos descubrimientos o nuevas invenciones técnico-científicas. Hoy, por ejemplo, el presidente plantea que se van a cambiar las turbinas de alrededor de 40 hidroeléctricas, porque las que hoy se tienen en la capacidad de generación es menor que las nuevas turbinas que con nueva tecnología se han creado, pero el gobierno es el que maneja esto en CFE. La experiencia de los trabajadores de la CFE va ligada a eso también, y la puesta en marcha de las mismas no es lo mismo que lo haga una empresa privada, que repito, vienen con afán de lucro, a que lo hagan trabajadores de una empresa estatal, como en este caso es la CFE. El tema que manejaron mucho los neoliberales es que había mucha corrupción en las empresas y muy poca eficiencia. Bueno, en parte hay razón, porque sí, en el periodo neoliberal la corrupción llegó al tuétano en todas las empresas del Estado, en el manejo del presupuesto, pero con el gobierno que encabeza el presidente, que ha reconocido como el principal problema del país la corrupción, se ha ido poniendo o se ha ido acotando la corrupción y vamos avanzando. Entonces, en una institución, un organismo del Estado, donde la corrupción se va frenando, se va extinguiendo, y por otro lado, la experiencia de los trabajadores y con estímulos que el gobierno seguramente está dando, que ya conocemos todos, como el de reconocer para los trabajadores de la electricidad que su edad de jubilación regrese a lo que había antes de que los neoliberales aumentaran la edad de jubilación. También ese es un estímulo para los trabajadores, y también los salarios que han sido buenos para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues genera un estado de ánimo, de entusiasmo de los trabajadores, de no corrupción, para
incrementar su capacidad creativa y desarrollar nuevas formas que permitan eficientar mejor el trabajo de la CFE en beneficio de nuestro pueblo. O sea, con esta reforma eléctrica ganamos los mexicanos en todos los sentidos y ponemos muy en alto la soberanía energética del país para no depender de los extranjeros. Tenemos toda la capacidad técnica científica para hacerlo en el sector eléctrico. Pero vamos a esperar. Viene la votación en el Poder Legislativo y entonces veamos quiénes del PRI retoman parte de la historia de ese partido, de su origen, quiénes dejan de lado el periodo tecnocrático neoliberal, lo mismo en Movimiento Ciudadano y lo mismo en el Partido de la Revolución Democrática. Del PAN no esperamos mucho, prácticamente esperamos 0 votos a favor de esta reforma eléctrica. Ojalá algún panista despistado no vote en congruencia con los principios que dieron origen a ese partido político, que va en contra del desarrollo independiente de México y en contra de nuestra nacionalidad.